Ahora tiene la palabra la compañera Yara Almonte, compañera de esta facultad, activista también de aquí. Bueno, me sumo al saludo al espacio. Es bastante agradable estar aquí de nuevo entre caras que nos conocemos ya desde hace años, ahora sí que 4, desde la Universidad del 132. Yo en realidad solo quiero plantear algunos aspectos que considero que es importante resaltar sobre digamos, los comentarios de Nahum, de Donovan y sobre todo de lo que planteó Rosana, y después, bueno, una visión un poco más crítica de los alcances y los límites que tuvo el 132 y que por ende tuvimos varios de los que fuimos partícipes de ese proceso. Hago hincapié que por supuesto también son, no solo es mi visión individual, sino parte de las conclusiones que como organización sacamos, los compañeros que militamos ahora en el movimiento de los trabajadores socialistas y que en el 132 intervenimos desde la agrupación estudiantil Contracorriente, que se fusionó con un ala importante de, yo diría, un sector que estuvo a extrema izquierda durante el proceso. De entrada, rescatar que considero que no podríamos entender una generación juvenil que sale a la lucha reivindicando digamos, el derecho a tener no solo futuro, sino presente, es decir, cuestionando la falta de acceso al trabajo, a la educación, la falta de oportunidades, ¿no? Una situación bastante crítica, digamos, escalofriante, ¿no? Que no se veía para las generaciones anteriores, que tiene que entenderse directamente desde las implicaciones que tuvo la crisis del 2008, ¿no? Como ya mencionaba anteriormente, que yo creo que fue, digamos, el elemento que hizo que en todas partes del globo se expresara el enorme descontento frente a la profundización de lo que habían sido las políticas neoliberales, pero que, digamos, se convirtieron en un ataque todavía más profundo en el terreno de poder garantizar para el gran capital y para los gobiernos las posibilidades de seguir generando ganancia a costa de las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares a nivel internacional, con el hincapié de que hoy la clase trabajadora en todo el globo está básicamente constituida por una población juvenil innegable que, bueno, como ya decía, tiene todos los aspectos que se mencionan en el precariato, ¿no? Digamos, a mí me parece importante plantear esto porque la crisis reabre la posibilidad de lo que los marxistas más duros llamamos la reactualización de una época de crisis, guerras y revoluciones, ¿no? Es decir, a partir de la crisis del 2008 empiezan a darse respuestas no solo por parte del capitalismo para generar nuevos mecanismos de acumulación, sino también de los sectores subalternos, de las clases subalternas, para enfrentar esos ataques. A mí me parece que hay que resaltar que la primavera árabe puso de nuevo sobre la mesa la palabra revolución y, como decía Canclini hace rato, digamos, tiró por la borda 10, 15, 20 años de elaboraciones teórico-políticas que no solamente cuestionaron el proyecto comunista sin sacar un balance que delimitara, ¿no?, un proyecto más claramente stalinista de otras corrientes que al interior del marxismo son más críticas, sino que además puso de nuevo sobre la mesa la consideración de que seguía existiendo la clase trabajadora que podía salir con sus métodos de lucha y que había necesidad de cuestionar profundamente el sistema capitalista. No solamente pensando en reformas políticas, no solamente pensando en proyectos que coexisten con el capitalismo, sino planteando la necesidad de que las clases subalternas y la clase trabajadora peleara, disputara el poder político, ¿no?, a nivel estatal y a nivel de movimientos sociopolíticos en todo el globo. Ahora, por otro lado, me parece que otro elemento importante es que lo que estamos viendo desde hace unos años es básicamente la degradación, la crisis, los límites de un proyecto democrático burgués que ya no puede cumplir lo que promete, que no puede cumplir el acceso a la educación, que no puede cumplir el acceso al trabajo digno, que no puede cumplir, digamos, la garantía de elementos básicos para que los sectores populares y la población sobreviva y subsista, ¿no? Entonces, me parece que parte del cuestionamiento del enorme descontento que hay a nivel internacional contra los proyectos abiertamente neoliberales de gobierno o incluso contra los proyectos que en un momento se pensaron eran más progresistas, es básicamente que por una u otra vía no se ha logrado que la brecha, la desigualdad social se reduzca, sino todo lo contrario. Y que a diferencia de unos años, el nivel de respuesta de los de abajo expresando este descontento ha venido en ascenso y que eso es lo que nos ha permitido ver que del 132 para acá, algo muy impresionante,
el fenómeno juvenil, ¿no? E incluso las expresiones de descontento a nivel nacional en otros sectores de la población, llámese el movimiento de mujeres, llámese el movimiento indígena campesino o aquellos sectores que luchan contra el despojo y en defensa de los bienes comunes, o incluso dentro del movimiento obrero, son cada vez más comunes y cada vez más profundos. Y si nosotros recordamos cómo eran las asambleas y las movilizaciones durante el 132 y el movimiento antifeña, bueno, no tiene nada que ver con lo que fue Ayotzinapa. En Ayotzinapa se profundizó impresionantemente y se expresó además que había habido un avance producto de la experiencia política, ¿no?, en definiciones, acuerdos, formas de organización y formas de expresar el descontento que no es para nada despreciable. Entonces yo resaltaría que el 132 nos dejó enormes experiencias, además de una importante generación de jóvenes que ahora estamos haciendo política en muchos espacios, ¿no? Ahora, por otro lado, yo creo que García Canclini hace rato también planteó una pregunta que es vital, que empecemos a problematizar, y es, digamos, yo lo interpretaría de esta forma: cómo aquellos sujetos que participan de la vida política y que se plantean objetivos que, digamos, cuestionan, ¿no?, un orden social sistémico, pueden pelear por construir alternativas duraderas, ¿no?, es decir, por victorias que se mantengan, y no por movimientos que, más allá de su espontaneidad, cuando viene el reflujo, pues regresen digamos, a la misma condición de debilidad, ¿no? Y yo creo que parte de los límites que tuvo el 132 tienen que reconocerse desde el hecho de que, como muchos otros procesos que ya se mencionaron, el Occupy Wall Street, el 15M, etc., fue un fenómeno que tuvo una composición pluriclasista, en donde la clase trabajadora no fue uno de los sujetos protagónicos, ni con sus métodos de lucha, ni con sus reivindicaciones. Y el problema es que el movimiento estudiantil se propuso la enorme tarea de recoger todas las demandas que se plantearon en la megasamblea del 30 de mayo, que fueron enormes, si se acuerdan, 8.000 jóvenes discutimos, que no se trataba solo de democratizar los medios, se trataba no solamente de cuestionar que no regresaba el PRI, sino de señalar que había un conjunto de demandas que hacían que nosotros cuestionáramos lo más antidemocrático de este régimen político. No solo la situación de violencia que enfrentamos, el feminicidio, el juvenicidio, la militarización, la descomposición social, las fosas clandestinas, la desaparición forzada, sino también el no acceso a la educación, la privatización por debajo del agua, el ataque a los sindicatos democráticos, la burocratización y el control corporativo en las centrales sindicales, digamos, los aspectos más antidemocráticos, como que ni siquiera se respeta el voto, ¿no?, por ejemplo, o que es muy difícil que las organizaciones de extrema izquierda o la clase trabajadora constituyan sus propias herramientas políticas legales, ¿no? Una serie de reivindicaciones que incluso hacían eco de Atenco, del 68, de la huelga del 99, y que son demandas que el movimiento estudiantil no puede resolver solo, ni siquiera los fenómenos juveniles, ¿no? Ahora, el problema es que después hubo una etapa en donde eso se dejó de lado y se peleó, ¿no?, porque dentro del 132, hay que decirlo, había alas políticas, ¿no?, que expresaban diferentes estrategias y diferencias políticas, y se propuso que teníamos que acotarnos a reivindicaciones gremiales, ¿no?, o solamente a los dos ejes centrales que se planteaban, como la democratización de los medios y evitar que llegara Peña Nieto. Como si nosotros como jóvenes pudiéramos a ese nivel poner en jaque al régimen político. Y la verdad es que lo que vimos fue la incapacidad del movimiento estudiantil solo de realizar esas demandas, ¿no? Entonces yo considero que digamos, fue un momento en donde estas discusiones se plantearon, pero que quedaron en mayoría, ¿no? Y por ejemplo, los otros aspectos que plantean, muy interesantes, que hacían a las discusiones al interior del 132, en donde hubo una pelea por, y cierro con esto, por no solamente conquistar la independencia política frente al régimen, desconfiando de sus instituciones y de sus mecanismos, sino de democratizar el movimiento, garantizando que se decidiera desde la base, es decir, lo que decían aún sobre el modelo del CGH, es algo que fue una pelea política, ¿no? Y que después se expresó como conclusión de la generación que vivió Ayotzinapa también, donde esta discusión ya no se dio y donde ya no nos peleamos por hacer paro o no hacer paro, sino que la consigna de unidad, por ejemplo, con el magisterio o con los sectores en lucha, era más natural, producto de la experiencia y del avance, ¿no? Y por otro lado, y con esto concluyo, que, digamos, el 132 hay que entenderlo también desde el hecho de la necesidad de reformular salidas políticas y alternativas políticas para la juventud. Y por eso me parece no en balde pensar que esta juventud que protagonizó el 132, el 15M, los Occupy, ahora se reconoce
en nuevos proyectos políticos como Syriza, Podemos, ¿no? Como lo hizo en un momento en los gobiernos postneoliberales, digamos, proyectos frente a los cuales tendríamos que tener una mirada crítica y pensar si no existen también otros proyectos políticos, nuevas alternativas, que no plantean construir procesos desde arriba, sino desde abajo y con un horizonte anticapitalista, pues poder fortalecer la lucha, digamos, en clave también antiimperialista y en clave de no solamente garantizar cuestiones o aspectos democráticos centrales, sino restablecer, reconstituir, reorganizar el orden social y sistémico que en realidad nos tiene hoy discutiendo, pero que además nos ofrece un presente sin acceso a ningún derecho básico elemental. Muchas gracias a la compañera Diana por compartirnos de su